Buenas noches, bienvenidos a todos a Books and Books. Bienvenidos en especial a nuestro autor, Álvaro Fernández, y al traductor, Julián Sevillano. Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde su hogar y a los que nos van a ver mañana en España desde su hogar. Bienvenidos a los que todavía no están aquí. Esta noche tenemos el lanzamiento global de la traducción de este libro al español. Creo que no hay, para mí, mejor inversión que invertir en el cerebro, pero ya nos hablarán tanto Julián como Álvaro sobre este libro. Yo solo quiero hacer como mi anuncio personal. Nosotros tenemos eventos como estos todas las noches aquí en Books and Books. Si no están en nuestra lista de email o no nos han dado like en Facebook, tenemos también los calendarios ahí en la entrada. Y bueno, esta es su casa. Tenemos todas las noches programas muy entretenidos para todos los gustos. Y bueno, voy a darle el micrófono al traductor de este libro. Voy a leer unas palabras sobre él. Es Julián Sevillano, que está aquí con nosotros. Es el traductor de este libro y ha ayudado a adaptarlo del inglés original a la lengua de Cervantes. Julián viene del campo del emprendimiento y la contabilidad. Ha sido un gran amigo de nuestra librería desde sus inicios, desde que nos cambiamos del local, no de la esquina hacia acá. Él ayudó a traer libros hacia esta librería, que fue un evento muy lindo, hace muchos años ya. Y bueno, él mismo les contará lo que ocurre cuando uno emprende un desafío de esta magnitud por primera vez. Adelante, Julián. Bueno, muchas gracias, Gloria. Es un placer estar aquí de nuevo, como siempre, recordando los días aquellos de muchos años atrás, que pasábamos libros de allá para acá. Sí. Bueno, pues empiezo de nuevo. Gracias, Gloria. Muchas gracias por darme la tremenda bienvenida que nos ha dado. Y para mí es volver a mi casa, porque realmente han sido muchos años que yo he estado aquí conectado con esta absoluta belleza de libros y de gente que trabajan aquí. Esta es una pequeña historia que les voy a hacer y es bien rápida. ¿Cómo se hizo este libro? De eso se trata. Mire, hace 3 años compré el libro The Sharp Brain's Guide to Brain Fitness y me encantó. No solo me encantó que me lo bebí, pero lo tragué completo. Empecé a participar en cursos que ofrece Sharp Brains. De esos cursos salió un contacto con Álvaro y una amistad con Álvaro. Y ese contacto, un buen día de Dios que hablábamos, él y yo, sobre la segunda edición del libro. Y me decía, de buenas a primeras, me dice, ¿por qué no lo traduces? ¿Por qué no nos ayudas a traducirlo? Bueno, pues francamente yo no se lo dije en aquel momento, porque me entró un pánico y un miedo tremendo. Pero aquí estoy hoy. Y cuando comenzamos, nos dimos cuenta que nosotros teníamos que hacer algo, adaptación y no traducción. Primera decisión es, ¿qué le vamos a decir a ustedes? ¿De tú o de usted? Muy bien que se lo puedo decir ahora y usted me lo puede aceptar o no, pero ¿y en escrito? Tuvimos que decidir eso. Segunda decisión, ¿cómo adaptar o incluso crear un lenguaje nuevo para algo completamente nuevo que hace 15, 20 años atrás no existía? Nosotros en este momento lo que hicimos fue empezar a crear en aquel momento, y en este momento, dentro de muy poco tiempo, ustedes van a escuchar lo que él va a hablar de esa creación. Okay. Tercera decisión es cómo añadir algunos ejemplos y contenidos relevantes para que el lector hispanoparlante, y cómo eliminar o reducir otros menos relevantes. Porque para el individuo que habla la lengua de Shakespeare no es lo mismo nosotros que hablamos la lengua de Cervantes. Y somos muchos los que hablamos, somos más de 500 millones en el mundo entero. En resumen, como pueden ver, lo que intentamos lograr, las 6 personas que participamos en la tarea, de un modo u otro, fue ofrecer el mejor libro posible para abordar un tema prioritario en el siglo XXI. Es un enorme desafío. Ahora les toca a cada uno de ustedes aceptar ese desafío. Lean, por favor, este libro y encuentren su propio reto y camino para invertir en cada uno de sus cerebros. Adelante.
No cojan miedo, ¿eh? No hay que tener miedo. Y de este modo, quiero dar la entrada al autor de este libro, Álvaro Fernández Ibáñez. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a todos por venir aquí. Es una maravilla estar en Coral Gables hoy, disfrutar el tiempo que tenéis aquí, disfrutar una librería así. La verdad es que me ha impresionado desde que llegué ayer, ver la calidad de los libros, la calidad de la librería. Uno no piensa en Coral Gables y Miami con algo así. Así que cuando vuelva a Washington, D.C., a España y a San Francisco, les contaré que hay un lujo aquí, la verdad, en Coral Gables. Como dice Julián, es un libro nuevo. Es un libro en castellano cuyo origen era el inglés. Y la pregunta es ¿por qué es inglés? Porque yo obviamente, bueno, yo soy de Bilbao, País Vasco, España, pero llevo 15 años en Estados Unidos. Y creé y cofundé una empresa que hacemos seguimiento de la ciencia del cerebro, que es nueva ciencia y cómo se está aplicando en temas de educación, en temas de salud, en temas de tecnología. Todo nuestro trabajo en los últimos 8 años ha sido en inglés. Hacemos conferencias, hacemos informes de mercado y se nos ocurrió hace unos años publicar un libro, porque veíamos que mucha gente tenía la inquietud de cómo mejoro mi memoria, cómo manejo el estrés, cómo retraso problemas cognitivos de memoria, de Alzheimer's. Y nosotros teníamos ese conocimiento, pensamos, vamos a publicar un libro. El libro funcionó muy bien y hace un año sacamos la segunda edición del mismo libro, pero en ese momento ya pensamos, ¿por qué no empezamos a que gente que habla otros idiomas también entienda cuál es la ciencia? Todos tenemos un cerebro humano, ¿no? Todos podemos aprender. Y de hecho el libro, acabamos de vender los derechos a una editorial en Japón también. O sea, quizá en un año tenga que ir a Japón. Tengo que aprender japonés antes, quizá, para dar una charla o alguien me ayudará. Y obviamente para mí, personalmente, poder hacer algo en castellano es increíble, porque llevo 15 años en Estados Unidos en inglés, a nivel familiar, con mi hija, con mi mujer, en español, pero no profesional. Y ahora esto va a ser muy interesante. Igual notan que alguna palabra me cuesta por ese concepto, porque todo lo que estoy hablando lo trabajo en inglés. Pero en resumen, tenemos un libro que se llama Cómo invertir en su cerebro. Y el concepto de invertir es muy importante. Y es lo que es el punto más importante que les voy a comentar hoy. Pero primero, algunos se estarán preguntando por qué está esa imagen ahí. Así que déjenme que les pregunte, ¿cuántos de ustedes se han visto hoy reflejados en un espejo? Creo que casi todos. Yo creo que todos, aunque alguno no lo reconozca. ¿Cuántos han visto su cerebro esta mañana? Nadie. Y ese es el problema, que es lo más importante que tenemos, pero como no lo vemos, lo ignoramos. El cuerpo lo vemos, el cuerpo cada mañana nos damos cuenta, oye, quizá mis bíceps o mis músculos no es lo que eran, o mis abdominales han desaparecido, o estoy ganando barriga. Entonces hay una conversación con nosotros mismos mucho más constante, cómo evoluciona nuestra forma física y qué podemos hacer de un modo proactivo para estar en forma, para retrasar enfermedades, para mejorar nuestro rendimiento, nuestros deportes, nuestra vida cotidiana. El cerebro, esto no existe porque no lo vemos. Y a día de hoy no tenemos buenas herramientas de autoevaluación, que por cierto va a cambiar. Pero la tragedia es que eso que es tan importante como el cerebro, lo ignoramos. Muchas veces hasta que es demasiado tarde. Y entonces lo bueno de este libro, de cómo invertir en su cerebro, es cómo hacemos cosas ahora para mejorar el ahora y retrasar problemas futuros y no esperar 20 años, 30 años hasta que los problemas se acumulen y entonces ir a un médico, ir a un neurólogo, ir a un psiquiatra y entonces ya las opciones son mucho menores. Ahora tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. Y lo que queremos hacer ahora es, con el libro, es educar a la gente de qué decisiones, qué podemos hacer. A ver si acerto. Perfecto. Entonces, el cerebro en sí, nuestro objetivo con el libro no es que todos seáis científicos del cerebro al leer el libro, que todos seáis super expertos, pero sí es conocer qué son las cosas más importantes para vivir bien. O sea, al final lo que queremos es vivir bien. Queremos hacer deportes, queremos jugar, queremos trabajar, queremos viajar, queremos hacer cosas en la vida. ¿Vale? ¿Qué tenemos que saber del cerebro que nos permitan eso? Y no pensar en el cerebro solo como un problema médico. Porque no lo es. El cerebro es un activo. Es como uno tiene un coche. Antes de conducir, tiene que aprender cómo acelerar, cómo frenar. ¿Para qué es esa cosa que se llama volante? Cada cuánto hay que cambiar la gasolina, el aceite. Entonces, el cerebro es igual. Es un activo, es un instrumento
del que surge la mente, cómo lo usamos, cómo lo maximizamos, cómo lo protegemos. Y eso es el mensaje fundamental que tenemos hoy. Es un mensaje muy importante porque hasta hace 10, 15 años los científicos pensaban que había muy poco que podíamos hacer, que era sobre todo genético, que nacíamos, unos genes, sobre todo los genes determinaban cómo crecía el cerebro los primeros 10, 20 años, ya estábamos así, fijos o en declive. Y si eso es cierto, ¿para qué esforzarse, no? Si no hay nada que podemos hacer, pues oye, aceptamos ese destino y ya está. Pero hoy sabemos que el cerebro es mucho más dinámico, es muy diferente. Cada día estamos generando nuevas neuronas. Cada día lo que pensamos, lo que hacemos, lo que sentimos, influye en esas nuevas neuronas dónde se conectan en el cerebro y cómo se fortalecen entre sí. Es como un músculo, es como una serie de músculos mentales, digamos, ahí en el cerebro, que se ejercitan o no en función de lo que hacemos cada segundo, cada minuto, cada día. Entonces, la implicación de eso, y las personas que están llegando pueden sentarse al frente hay unas sillas también, es cómo invertir, cómo hacer cosas para mejorarlo. 3 conceptos muy importantes, que son el fundamento del libro y el fundamento de un campo nuevo, que es la neuroplasticidad. Primero, lo que acabo de comentar, que el cerebro es mucho más dinámico durante toda la vida. No hay una edad mágica en la que digas, oh, a partir de esta edad ya cae el cerebro. No, genéticamente no es así. Más de 2/3 de la razón por las que las personas tienen problemas de memoria o de Alzheimer o de depresión no es genético, es el estilo de vida, es lo que nosotros hacemos día a día. Entonces, la gente que sepa eso, el estilo de vida es más importante que los genes para la mayoría, no todas, de las cosas relacionadas con cerebro y con mente. Segundo es, y trabajamos mucho con científicos en todo el mundo. Entonces, yo no soy un científico, yo soy economista, educador, pero cuando le preguntas a un científico ¿qué tenemos que hacer?, él posiblemente responda, no, todavía no sabemos. Sabemos muy poco, tenemos que aprender más. Y eso es cierto, tenemos que aprender muchísimo más del cerebro, pero hoy ya sabemos muchísimo más que hace 10 años, que hace 20 años. Entonces, si uno quiere esperar a la ciencia perfecta, pues esperará 50 años o 100 años porque eso nunca va a llegar. La pregunta es, con los estudios que ya tenemos hoy, que son cientos, que son miles, de buena calidad, ¿qué podemos aprender de ellos para tomar las decisiones que estamos tomando hoy? Entonces, con el libro lo que hicimos es primero intentar investigar qué preguntas tienen las personas, qué inquietudes, y luego fuimos a la ciencia a intentar responder esas preguntas. Pero quiero decir que ya hay muchas cosas, que por lo menos dan unas directrices generales. No dan una prescripción perfecta de tiene que hacer esto, pero sí de esto tiene mucho más sentido que lo otro. Y el tercer punto importante es que hay una revolución también en general, ustedes saben, de tecnología, de Internet, de teléfonos móviles, de Internet. Lo que es muy interesante es que hay cada vez más herramientas a través de Internet, a través de teléfonos móviles, que nos van a ayudar o a evaluar el rendimiento de nuestro cerebro o a mejorarlo. Y eso es muy interesante, porque quiere decir que no va a ser solo tema de fármacos, de médicos los que nos ayuden a mejorar memoria, a mejorar atención, a mejorar el estrés. No, va a ser mucho más una analogía con el estar en forma físico. Hay gimnasios en todos lados, hay entrenadores personales, hay cosas que sabemos que podemos hacer en nuestra casa, pues va a ser lo mismo. Y herramientas por Internet, de las que hablamos en el libro y en general, cada vez más nos van a ayudar a evaluar nuestras capacidades cognitivas, emocionales, ejecutivas, identificar cuáles son nuestras debilidades, nuestras necesidades, y gracias a esa evaluación decirnos cuál es el estilo de vida, cuál es la intervención que más nos va a ayudar. Y como estáis viendo, nadie es perfecto. Esta es la primera vez que uso algo así y estoy a veces yendo para adelante y yendo para atrás. No es un tema subliminal de marketing, para que os acordéis mejor de la charla. No, me he confundido. Un ejemplo de lo que ya sabemos hoy. Si tuvierais que elegir hoy un trabajo en función de qué va a ser mejor para vuestro cerebro, para vuestra atención, para vuestra memoria el próximo año, ¿qué elegiríais? ¿Ser conductor de autobús o ser conductor de taxi? Taxi. ¿Por qué? ¿Esa es una teoría? ¿Hay interacción con la gente? Bueno, pero también un conductor de autobús, si le gusta hablar, va a hablar mucho con la gente que sube, ¿no? Pero es cierto, un taxista quizá más. Porque vas a diferentes destinations. Porque va a diferentes destinos.
Exacto. Entonces, hay muchos estudios en Londres, que es una metrópoli, es una ciudad muy compleja, comparando físicamente y funcionalmente los cerebros de conductores de autobús y conductores de taxis. Y lo que han visto es que los conductores de autobús, su evolución a lo largo de la vida mental es muy similar a la población en general. O sea, en general, con la edad van reduciendo algunas capacidades de memoria. Bien. Con taxis no sucede eso. Los taxistas se mantienen muchísimo mejor que su edad biológica y la razón es por el desafío, es por la novedad, por la variedad, por el desafío de que cada cliente le está ofreciendo. O sea, quizá de hecho el taxista nos tendría que pagar a nosotros porque le hacemos el favor de dar un poco de ejercicio mental. Me puede llevar, y cuanto más difícil sea el trayecto, mejor para el cerebro del taxista. Entonces, eso es un buen ejemplo de pensar, vale, no quiero que todos salgáis a ser conductores de taxi, pero ¿cómo introducir ese ingrediente en nuestras vidas? ¿Cómo no acoplarnos a una rutina? Porque un conductor de autobús obviamente está usando su cerebro, ¿no? Para conducir un autobús también hay que pensar, hay que tomar decisiones, hay que ver si el semáforo está en verde o en rojo, pero en comparación con el taxi es muchísimo menor. Entonces, ¿cómo incorporamos nosotros esos ingredientes? No nos acoplamos a hacer lo mismo día tras día, tras día, tras día, tras día, que es lo típico que solemos hacer, porque es más cómodo, ¿no? Y pensamos cómo añadimos algo de novedad, de variedad, de desafío, de un modo que sea significativo para nosotros. Y obviamente Julián ha comentado un tema muy, muy especial y muy interesante, que es, realmente, si no es por su iniciativa, ni este libro estaría ahora mismo aquí, ni yo estaría aquí dando esta charla. Y esto fue su propio desafío y lo hicimos en conjunto, y eso es algo, novedad, variedad y desafío. A ver, ¿cuántos piensan que voy a acertar ahora? Bien, uno aprende. Este es el esquema fundamental del libro y de lo que pensamos que es una revolución científica, que es la curva negra, en negro abajo, es la evolución típica de capacidad mental, de la salud cerebral. Mejora hasta mediados de los 20, comienzos de los 30, y luego, muy gradualmente, empieza a reducirse. Hay cosas que siguen mejorando, como el vocabulario, como el reconocimiento de patrones durante la vida, pero cosas muy importantes como la atención, la memoria de trabajo, toma de decisiones, empieza a disminuir. Entonces, eso hace 100 años, 200 años, no era un problema, ¿no? Porque nos moríamos antes de que llegase el problema, que era un problema un poco más grande. Pero hoy tenemos que pensar en adelante, tenemos que pensar cómo seguir en el trabajo, cómo seguir en nuestras vidas, en una sociedad tan cambiante, con nuevas tecnologías, con nuevos retos. El cerebro tiene que seguir rindiendo cuanto más mejor. Y lo que es interesante es que hoy sabemos que sí es cierto que el cerebro crea nuevas neuronas y que lo que hacemos en nuestro día a día puede determinar físicamente cómo evoluciona el cerebro, es que podemos cambiar de esa curva negra a la curva que está en naranja. Podemos incrementar ese rendimiento. Y podemos incrementar ese rendimiento siendo jóvenes, podemos continuar eso en una media edad y podemos continuar después. O sea, cada día podemos pensar cómo mejorar el rendimiento, la salud cerebral, y eso tiene dos grandes beneficios. Uno, que rendimos mejor hoy, que igual rendimos mejor en el trabajo, que igual en la escuela nos cuesta menos matemáticas, ciencia, temas difíciles. Quizá que podemos manejar mejor amistades, múltiples amistades, quizá que cuando viajamos podemos aprender mejor cómo navegar, que no tenemos problemas de memoria. O sea, es ahora, en el presente, cómo mejorar el presente, y eso tiene otra gran ventaja a largo plazo, que es que podemos retrasar problemas cognitivos, que podemos retrasar problemas de Alzheimer's. Entonces, hoy no hay ningún modo probado de evitar la patología de Alzheimer's. Lo que son las placas que aparecen, eso no hay ningún modo de evitarlo. Pero sí podemos saber cómo fortalecer el cerebro, de modo que el cerebro pueda resistir el ataque de Alzheimer's, con lo cual, a nivel práctico, a mí no me importa tener placas. Lo que importa es, sigo siendo una persona, sigo teniendo atención, memoria. Entonces, hay muchos estudios, los más famosos son con monjas, que donaron su cerebro a la ciencia y ven que hay monjas, y esto se ha visto en general, que cuando donan su cerebro a la mente, a la ciencia, y le hacen autopsia del cerebro,
Hay monjas que tenían Alzheimer's y problemas de memoria, problemas cognitivos graves y tenían la patología de Alzheimer's, pero había muchas monjas también que tenían exactamente la misma patología de Alzheimer's, pero no tenían ningún diagnóstico, no habían tenido ningún problema cognitivo. ¿Por qué? Porque esas monjas habían invertido en su cerebro. ¿Cómo? Habían hecho más cosas difíciles, tenían mayores niveles de educación, habían también hecho ejercicio físico, que ahora hablaremos, es muy importante. Entonces, es importante saber que el cerebro está compuesto de billones, bueno, billions en inglés, es millardos o miles de millones en español, 86.000 millones de neuronas, es ahora lo que el consenso de cuántas neuronas, es un bosque, y que cuanto más ejercitamos las neuronas, más se conectan, más se fortalecen, con lo cual, cuanto más neuronas tenemos y más fuertes son, más podemos resistir los problemas que suelen aparecer con la edad. Entonces, si pensamos así, si pensamos en, igual que uno ahorra en su cuenta de vivienda o en su cuenta de ahorros para el futuro, para el año que viene, para 10 años, para la jubilación, pues ¿por qué no ahorramos también cada día un poco para nuestro cerebro, para rendir mejor ahora y para retrasar problemas? Y lo que es muy interesante es, y nosotros trabajamos con científicos, con médicos, con educadores, es que sobre todo en Estados Unidos, que es donde estamos, el tema del cerebro se lleva desde un punto de vista muy supermédico y muy farmacológico. Y entonces el problema es que estamos perdiendo esta oportunidad, que es, vale, medicina tiene mucho sentido, tiene un papel muy importante, pero hay muchas otras cosas que cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones, porque un médico tiene otras prioridades, tiene otras cosas de las que ocuparse, que cómo es mi memoria de trabajo, cómo gestiono mi estrés, cómo mejoro mi toma de decisiones. Entonces, el tema del cerebro hasta ahora lo pensamos que es algo muy complicado. Lo que queremos hacer con el libro es simplificarlo de un modo que cualquier persona que puede conducir un coche pueda ocuparse de su cerebro también. A ver, ¿voy a acertar? Vale. Bueno, se ha pasado, pero he vuelto. Ya lo manejo perfectamente. Entonces, tres ejemplos de lo que estamos hablando. Uno, imaginémonos a Juan, quizá tiene 10, 12 años y ahora mismo tiene problemas de atención y le han diagnosticado déficit de atención, ADHD en inglés. ¿Qué es lo que hacemos hoy con Juan? Pues tiene un estimulante, tiene Ritalin, tiene otra medicina y no hacemos nada más. Y eso supuestamente le cura, pero no le cura. Entonces, lo que vemos cada vez más es que sabemos que muchos niños con problemas de atención, el problema no es la atención. De hecho, ellos prestan demasiada atención, ¿no? Prestan atención a lo último, al último estímulo que está enfrente de ellos. Lo que les falla es lo que se llama memoria de trabajo. O sea, por ejemplo, yo si ahora os pido, por favor, que intentéis recordar los 5 dígitos que voy a decir, pero recordarlos al revés. Y no hace falta que los digáis en alto, así nadie tiene problema, lo hacéis mentalmente. Yo voy a decir 2, 8, 9, 5, 3. Intentar mentalmente pensarlo al revés. Es difícil, ¿no? Y si meto todavía más dígitos, va a ser todavía más difícil. Pero hoy sabemos que esa capacidad es en general el mayor problema de muchos niños que tienen déficit de atención y de muchos niños que no pueden hacer matemáticas bien. Porque aquí las matemáticas, un tema complejo, claro, tú tienes que evaluar e integrar mucha información que llega a la vez. Vale, lo interesante es que sabemos que ese es un problema y sabemos cómo entrenar esa capacidad. Que desde hace 10 años la gente pensaba era genético, había un máximo de 7 unidades y eso no había. Pero hoy sabemos que no, es un músculo que se puede entrenar. Entonces, en el futuro, yo pienso que veremos cada vez más una combinación del medicamento con la terapia, que puede ser o de biorretroalimentación, que tiene unos sensores o en el dedo, en la oreja o en el cerebro, o memoria o simplemente por ordenador. Hay programas ya que están bien diseñados y con buena evidencia para mejorar memoria de trabajo. Otro ejemplo, imaginemos que es el hermano mayor de Juan, ya tiene unos años más, 20, 25, 30 años, él está en una empresa, quizá en un banco, aquí hay mucha construcción, había mucha construcción, creo que se fue y está volviendo. Pero bueno, es un tema muy estresante. Quizá su prioridad para Miguel es manejo del estrés. Y quizá él va a muchos talleres de estrés, ha leído muchos libros, pero no se da cuenta de que el manejo del estrés no es un tema de conocimiento, es un tema de capacidad, es un tema de práctica. Es como cualquier otro músculo. Y que hay prácticas específicas, ya bien validadas, algunos tipos de meditación, de atención plena, algunos juegos
que permiten medir el estrés fisiológico a través del dedo o del lóbulo de la oreja, y viene con juegos de ordenador para que uno aprenda a respirar y visualizar de un modo que puede autorregular su estrés. Y que esto no es ciencia ficción, tiene buena ciencia y programas que hasta hace unos años había que ir al médico o un psicólogo porque eran muy caros, costaban miles de dólares, ahora cuestan 100, 200, 250 dólares. O sea, es una inversión que tiene mucho sentido, quizá para Miguel, a aprender cómo manejar su estrés. Y quizá eso es lo que le va a ayudar en su trabajo, tanto a corto plazo como a largo plazo. Porque antes he dicho que cada día se crean nuevas neuronas. Unas de, no sabemos cuántas, pero quizá de 2.000 a 5.000 a 10.000. Hay cosas que podemos hacer que incluso incrementa ese número. Lo más importante es el ejercicio aeróbico. Ejercicio físico que exige un poco de dificultad. O sea, yo ahora estoy moviendo la mano, eso no es ejercicio aeróbico, ¿verdad? Es ejercicio físico. Ejercicio aeróbico es andar rápido, hacer deporte, pero eso genera más neuronas y tiene muchísimos beneficios. Lo peor que podemos hacer al cerebro es tener demasiado estrés no bien regulado, porque mucho estrés hace lo contrario que ejercicio aeróbico. Reduce la creación de nuevas neuronas e incluso contribuye a la muerte de las que ya tenemos. Entonces, el manejo del estrés es crítico también, y hoy sabemos metodologías de las que hablamos en el libro de cómo hacer eso. Por último, imaginemos ahora quizás su padre, se puede llamar Luis, 70 años, ¿él qué puede hacer? Bueno, pues quizá puede combinar temas de novedad, de variedad, de desafío, de interacción social también, creando un club de ciclismo o viajando 2 veces al año a unas montañas que le encanta con sus amigos, su familia, para combinar ejercicio físico, ejercicio cognitivo, ejercicio social. Entonces, hay modos de integrar el mensaje de lo que estamos hablando que van a ser diferentes de dónde estemos en el estadio de la vida y de cuáles sean nuestras prioridades. Entonces, lo que intentamos hacer con el libro es, primero, recorremos todos los hábitos de vida que tienen influencia positiva o negativa en el cerebro para que una persona entienda cómo hacerlo, y al final ponemos muchos ejemplos prácticos para que una persona sepa, vale, ¿cuál es mi prioridad? Porque, por ejemplo, en los medios de comunicación hay una controversia eterna de qué es mejor. ¿Es mejor el ejercicio físico o el ejercicio mental? Y los dos son importantes por diferentes razones. Si yo soy ya un atleta y si yo ya hago más o menos 3 o 4 horas a la semana de ejercicio aeróbico, desde el punto de vista del cerebro ya estoy muy bien cubierto, no tengo que hacer más. Igual, si quiero hacer más cosas, lo que tengo que hacer es aprender a meditar o usar programas de ordenador que mejoran memoria de trabajo. Pero si yo soy una persona que estoy haciendo 5 doctorados y sedentario y no hago ejercicio físico, pues quizá tengo que dedicar un poco menos tiempo a los libros y un poco más tiempo a hacer ejercicio aeróbico. Entonces, las prioridades dependen de cada persona, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y por eso pensamos que ahora mismo un libro era el mejor modo de poder comunicar eso y explicar cómo priorizar. Y ya nos falta muy poco, porque queremos tener mucho tiempo para preguntas y respuestas, pero la oportunidad es grande. No es una cosita de vamos a hacer crucigramas, o tomamos arándanos, o comemos otra cosa. La oportunidad es cómo rediseñamos nuestra vida, rediseñamos la sociedad en función de lo que sabemos hoy, que es que el cerebro es un activo en el que podemos invertir, que podemos desarrollar. ¿Eso qué implicaciones tiene para las escuelas? ¿Qué implicaciones tiene para las empresas? ¿Qué implicaciones tiene para los hospitales? Por ejemplo, muchos medicamentos tienen efectos secundarios negativos para la cognición, para la mente. ¿Cómo los podemos observar mejor? ¿Cómo podemos diseñar medicamentos que sean mejor también para la memoria, para la atención y no tengan efectos secundarios negativos? O sea, ¿cómo diseñamos nuestro retiro? ¿Queremos retirarnos solo a jugar a golf o queremos estar en un entorno como el que estáis vosotros? Con los eventos que hay aquí cada día, la verdad es que, Gloria, es impresionante. Entonces, ¿cómo diseñamos nuestro entorno? Y a nivel individual, ¿qué es lo que podemos hacer hoy cada uno de nosotros? Entonces, es un salto de donde estamos a donde queremos estar, y por eso el recurso que traemos aquí y que os sugiero es cómo invertir en su cerebro. Los dos autores, Elhonon Goldberg, de hecho, montamos la empresa SharpBrains
porque yo leí varios libros de científicos y dije, si la mitad de lo que estoy leyendo es verdad, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas la gente se puede beneficiar. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar ese campo? Y le escribí a Elkhonon y él me respondió, entablamos una relación y creamos la empresa y creamos el libro. Y de hecho, por eso, cuando Julián me contactó, pues digamos que yo jugué un poco el papel de Elkhonon, de tener confianza en la otra persona y decir, oye, pues es buena idea para traducirlo, pues vamos a traducirlo y vamos adelante. Entonces, el libro lo que hicimos es evaluar toda la información que está publicada en inglés, porque el inglés es el idioma de la ciencia y de la tecnología, todo lo que podemos observar que impacta al cerebro y cómo lo resumimos en capítulos fáciles de digerir, que además responden a las preguntas específicas que la gente tiene. Entonces, primero lo hicimos en inglés, porque ahí es donde trabajamos, pero tengo muchas ganas de ver cuánta gente puede disfrutar el libro en castellano. Incluso el dibujo de la portada, ¿no? No queríamos un cerebro anatómico que parece intimidante, que parece académico, que parece médico. No, el cerebro es lo más bonito que tenemos. Sin el cerebro no tenemos, somos ¿qué somos? Entonces, disfrutémoslo, mimémoslo, cuidémoslo, mejorémoslo. Y es un proceso, o sea, es una escalera. No es la pregunta. Cuando leo, hay titulares de libros como cómo combatir el Alzheimer en 3 pasos. Eso no existe. O sea, eso debería estar en la sección de ficción, porque es una novela, pero no existe. Lo que sabemos hoy es un camino, ¿vale? ¿Qué tiene más sentido y qué tiene menos sentido? No podemos estar seguros, pero podemos hacer cosas que tienen más sentido que las que tienen menos sentido. Y a nivel de resumen, pensamos que es como esto, no sé si podéis ver lo que es. Es como un gimnasio visto desde arriba, con diferentes máquinas. Y es un concepto muy importante, porque con el cuerpo lo entendemos. Tenemos diferentes capacidades físicas, entonces diferentes ejercicios, diferentes máquinas nos ayudan. Y hace falta una variedad, porque si yo voy al gimnasio y solo ejercito el bíceps del brazo derecho, pues tendré el bíceps más gigantesco del universo, pero no quiere decir que estoy en forma. Entonces, el cerebro es lo mismo. Tenemos diferentes circuitos neuronales, diferentes habilidades que mejorar y por eso hace falta una variedad de técnicas y variedad de cosas que pensar y no solo una. No es solo ejercicio aeróbico o solo nutrición o solo ejercicio mental o solo meditación. Es una combinación. Depende de nuestras necesidades, depende de lo que estemos intentando mejorar. Entonces, es un rompecabezas. Y este es el rompecabezas con el que en el último capítulo del libro explicamos cómo intentar entender qué piezas son las que más nos pueden hacer falta a cada uno de nosotros en función de nuestro pasado, nuestra educación, nuestro trabajo, nuestros hábitos de vida. Entonces, a la izquierda es muy importante incluso entender cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, porque para tomar mejores decisiones. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si no os importa, ¿podéis cerrar los ojos un momento? Y ahora es cuando yo suelo robar la cartera de la gente, pero como estamos grabando, no puedo. Vale, intentad recordar qué ropa tiene la persona que está a vuestra derecha. ¿De qué color? ¿Qué estilo de ropa? Vale, ahora podéis abrir los ojos y podéis mirar. Y yo me imagino que mucha gente no se acordará. Pero es un buen ejercicio porque el problema no es la memoria. El problema es la atención. Porque cuando habéis venido aquí, ¿estáis mirándome a mí o estabais mirando de qué va a ir este evento? No estabais mirando a la persona de la derecha. Entonces, muchas veces cuando pensamos tenemos problemas de memoria, es porque nuestro vocabulario del cerebro, la mente, es muy limitado. Pero el problema no es la memoria, el problema puede ser la atención. O el problema puede ser que estamos muy estresados. Y si estamos estresados, ¿qué es lo que pasa? Que estamos pensando mentalmente, ay, voy a perder mi trabajo, ay, mi mujer no le ha gustado lo que le he comprado de regalo. Estamos tan distraídos mentalmente que no prestamos atención. Y si no prestamos atención, no podemos recordarlo. Y si no lo recordamos, luego no podemos integrar esa información para tomar buenas decisiones. Entonces, primero tenemos que entender cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro, para poder realmente entender cómo mejorarlos. ¿Cómo navegar la ciencia moderna? Y esto, nosotros
somos bastante críticos a veces con medios de comunicación. Porque ellos, obviamente, lo que hacen muy bien es qué es lo último, qué es lo último, qué es lo último, pero hacen muy mal trabajo de eso, de qué es lo último, cómo se compara con lo anterior. Cada semana parece que hay un artículo que dice exactamente lo contrario de la semana anterior, del mes anterior. Y eso, la verdad es que yo pienso que es imposible tomar decisiones en este campo solo con medios de comunicación, porque no tenemos el conocimiento básico de decir, este estudio es un chiste. Este estudio, genial, se hizo con monos o con ratones, pero esto todavía no se hizo con humanos, entonces es menos relevante para mí que este otro estudio que se hizo con gente de mi nivel educativo, de mi grupo de personas, de mi edad, ese sí me puedo fiar más. Entonces tenemos que aprender a navegar esa ciencia moderna, que son estudios observacionales, donde simplemente siguen a gente durante 10, 20 años. ¿Cuáles son estudios aleatorios, muy bien diseñados, para ver cuál es el efecto directo, claro, de intervención A frente a intervención B? Y solo sabiendo estas diferencias podemos ser lectores inteligentes de medios de comunicación y de muchos libros que generalmente cuentan historias, pero que no nos ayudan a tomar decisiones, porque no entendemos cómo esa nueva información se integra en lo que sabíamos antes. La segunda columna del rompecabezas, esos son elementos de estilo de vida básicos. Estamos hablando del ejercicio aeróbico, que como he comentado es muy importante, la nutrición, que es muy importante. El cerebro es pequeñito, es como un 2% de nuestro cuerpo, pero consume como un 20-25% del oxígeno y de muchos nutrientes. Entonces, la nutrición es importante, pero en países desarrollados, Estados Unidos, España, Canadá, muchos países ahora mismo de Iberoamérica, la nutrición ya no es el problema que era antes. O sea, la dieta mediterránea, de hecho, sí que se ha demostrado que tiene muchos beneficios, pero muchas de las vitaminas, de los suplementos que la gente toma, no funcionan. O funcionan por el efecto placebo. Quiere decir que si pensamos que nos van a ayudar, es ese pensamiento el que nos ayuda. Entonces, si queremos hacerlo, genial, pero que no nos distraiga de las cosas que tienen mucho más sentido, que son las otras cosas de las que estamos hablando. El manejo del estrés, también he hablado brevemente de por qué es tan importante, y la estimulación mental. La estimulación mental tiene que reflejar lo que he comentado antes con el ejemplo del taxista y el conductor de autobús. Estimulación mental no es hacer un crucigrama más, un sudoku más. O sea, los 10 o 100 primeros crucigramas que hicimos en nuestra vida sí eran un desafío mental, ¿no? Porque no sabíamos cómo se hace esto, cómo funciona. Al de 1.000.000, hacer el crucigrama 1.000.001 es inútil desde un punto de vista del cerebro. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa. Por ejemplo, los niños hoy día juegan mucho a videojuegos. Entonces, igual tendría que hacer menos videojuegos y hacer más crucigramas, porque ellos no lo hacen. Y la gente mayor, al revés, hacer menos crucigramas y hacer más videojuegos. Porque realmente muchos no lo habéis hecho y aprender algo nuevo, un desafío, eso es lo que es estimulación mental que realmente ayuda. Y lo que es ya más nuevo, en la frontera ahora de cómo la neurociencia se está empezando a aplicar, es, ¿vale? Si el cerebro es como una serie de músculos, ¿cómo podemos entrenar esos músculos, esas capacidades para mejorar su rendimiento y retrasar problemas? Entonces, cuando revisamos todas las metodologías en base a estudios científicos, vimos que había 4 metodologías que tenían buen fundamento científico de que eran entrenamiento mental que puede ser de ayuda. Una era la meditación. Ya hay diferentes tipos de meditación, atención plena, pero en general meditación funciona muy bien. Otro es tema de terapia cognitiva, pero ahí le llamamos como replantear. ¿Cómo replantear mentalmente la realidad? Se usa mucho en temas de depresión, de fobias, pero un par de ejemplos del día a día. Ayer vine a Miami, tengo que decir Miami, y en el aeropuerto está muy lejos, la puerta donde llegué hasta la salida, vamos, era como 10 minutos de caminata, y primero pensé, ¿quién ha diseñado esto? Qué mal lo han hecho, ¿no? Pero luego pensé, ay, muchas gracias por la oportunidad de hacer un poco de ejercicio aeróbico. Entonces fui más rápido. Entonces, a veces cuando uno se pierde, está en un coche y se pierde, uno se puede frustrar y decir, qué mal, ¿ahora qué hago? O puede decir, qué bien, ejercicio gratis para la mente, cómo encontrar mi camino y cómo volver a mi destino. Entonces, ese entrenamiento constante
es lo que se hace en muchos psicólogos cuando vas para tener problemas de estrés, de depresión, pero ¿cómo lo podemos aplicar nosotros en nuestra vida? Otro área es biorretroalimentación, que es cómo tener sensores. La tecnología ahora mismo más probada es en el dedo o en la oreja, que mide el estrés fisiológico. Mide lo que se llama, a ver si me acuerdo en castellano, variabilidad de frecuencia cardíaca. En inglés, heart rate variability. Pero lo interesante es que, por ejemplo, mucha gente no sabe, un detector de mentiras no detecta mentiras, detecta ansiedad. La teoría es que si uno va a mentir, es más posible que tenga ansiedad y eso es lo que detectan. Entonces, pero ese mismo tipo de tecnología lo podemos usar nosotros para manejar mejor el estrés. Porque podemos, y ya hay tecnologías que, como he dicho antes había que ir a un médico a hacer unas terapias muy costosas que llevaban semanas o meses. Ahora hay herramientas que se puede conectar un sensor a un iPad, a un iPhone, a un ordenador, $100, $200, muy buena calidad para automedir su estrés y con juegos y con actividades que uno puede hacer a la vez que está conectado y de ese modo podemos aprender mucho más rápido. Y hay personas a las que esto no le gusta, ¿no? Si no quiere tecnología, igual es la persona que le gusta más la meditación. Pero hay gente, si le gustan más los datos y la información y estamos muy ocupados, pues puede ser un modo de aprender a manejar el estrés muchísimo más rápido que los otros modos que no funcionan tan bien. Y por último, el entrenamiento cognitivo. Ahora hay mucha información en medios de comunicación y hay empresas también publicándose, haciendo como Lumosity, como Positive Science. Hay miles de programas que como base pueden funcionar. El programa es saber cuál funciona para mi necesidad. Es muy diferente decir, me hace falta mejorar memoria de trabajo, este tipo de programas me puede ayudar a eso, que decir, me hace falta procesar información visual o auditiva más rápido, otro tipo de programas hace eso mejor. Entonces tenemos que entender que son como ejercicios físicos, diferentes músculos que entrenar, cuál nos hace falta. Y por eso al final del rompecabezas y del libro intentamos explicar, vale, cómo integrar, cómo ver cuáles a nivel individuales son las necesidades y cómo al final del libro lo que a mí me encantaría es que cada lector tuviera claro, vale, yo voy a intentar ahora estas 3 cosas. Lo intento, explicamos cómo evaluar si funciona o no funciona. Si funciona, genial, y si no, pues intentamos otra cosa. Porque el conocimiento en sí no ayuda. Ayuda el conocimiento que lo pasamos a la práctica. Y con eso, ya quería decir que simplemente lo que he dicho hoy es como la punta del iceberg. El libro en sí mismo, hemos intentado condensarlo lo máximo. Podríamos haber escrito un libro de 80.000 páginas. O sea, no hay un problema con más y más contenido, pero el libro es 250 páginas, creo que Einstein dijo que hay que hacer las cosas lo más sencillo posible, pero no más. Entonces, ese fue nuestro objetivo, de decir qué es lo más importante que hay que entender, y espero que el libro abra muchos caminos. Cómo invertir en su cerebro. En inglés ya está, lo publicamos en la segunda edición en mayo, y aquí en la librería está en los 2 idiomas. Podéis comprarlo o en inglés o en español. Y entonces hemos tenido ya muchas buenas críticas, está vendiéndose muy bien. De hecho, hoy es el lanzamiento y hemos tenido bastantes noticias en España, en México, en Ecuador, en Estados Unidos. Y de hecho, hace un par de horas de venir a la charla, he mirado que el libro ya está de los 100 libros más vendidos, tanto en Amazon España como Amazon México, de todos los libros, o sea, de todos los libros de ahí. Y en Estados Unidos, obviamente, estamos un poco más bajos, pero es el primer libro en tema de medicina preventiva en cualquier idioma. O sea, ahora mismo este libro en castellano está por encima de los libros en inglés. No sé cuánto va a durar eso, pero bueno. Y también el primer libro en temas de ciencia en español. Entonces, lo que queríamos con este evento y con el libro en general es cualquier persona que habla español en todo el mundo, si puede venir a esta librería, que lo compre aquí, por favor. Es una experiencia increíble. Y si no, pues que lo compre por Amazon, que está esto en todos los países, está en el iPad, o sea, tenemos 2 versiones, la tapa blanda y el Kindle o el ebook. Así que esperemos que todos tengáis una oportunidad de disfrutarlo. Y ahora tenemos preguntas y respuestas, ¿verdad? ¿Cómo queremos manejar preguntas y respuestas? A ver, preguntas. Y alguien irá con el micrófono, ¿no? Porque tienen que... Sí. No, hay micrófonos por todo el salón, o sea que se escucha a la gente que está viendo los stream, y aquí si no escuchan, pues hablan un poquito más.
Vale. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio antes de hacer turno de preguntas. ¿Podéis cerrar los ojos otra vez? Un momento. Y vamos ahora a pensar todos en un momento de nuestras vidas que estábamos viendo un paisaje espectacular, precioso. Volvamos a ese momento y pensemos qué es lo que estábamos viendo. ¿Con quién estábamos? Quizá escuchábamos algo que estábamos escuchando, había algún ruido, algunos sonidos. Quizá olíamos algo. Dejemos poco a poco que esa experiencia aparezca de nuevo en nuestra mente. Disfrutémosla. Y ahora podemos abrir ya los ojos. Y pienso que todos estaréis un poco más calmados que hace 2 minutos. Un sentimiento un poco diferente. Es algo que nos hemos entrenado el cerebro, ¿no? En 30 segundos, con lo cual espero que ahora tengamos muchas más preguntas, porque no tiene que haber ningún estrés de hacer una pregunta, ya está bien controlado. Adelante. Oyéndolo usted, yo estaba pensando en un libro que leí yo hace un tiempo, que es de la psicóloga junguiana Philippa Farr. Ella dice que a los 5 años, ya tanto el cerebro derecho como el cerebro izquierdo tienen sus patrones de comportamiento. Porque no es esos patrones no lo dicta la genética, no son heredados, sino que vienen de quien lo nutrió a uno desde que nació, la mamá, quien la cargó, y me llamó la atención en sus 4 columnas que faltaba un poquito más de emocionalidad, porque ella dice que el proceso, que es posible, la buena noticia es que es posible cambiar esos patrones, pero que el proceso es a través de la emocionalidad y siempre tomar contacto con las emociones es muy duro. ¿Qué dice su libro al respecto? Entonces, es una pregunta. Otra pregunta que suelo recibir en las charlas es ¿y qué pasa con el sueño? ¿Qué pasa con el dormir? Que también es factor importante. Entonces, hay muchísimas cosas que son importantes para el cerebro. Lo que intentamos con el libro fue, en función de la ciencia publicada ahora, bien comprobada y bien testada, cuáles son los más importantes. No decimos que son los únicos importantes, pero cuáles son los más importantes. Y entonces, no conozco a esa psicóloga específico, pero si ella u otros equipos hicieron experimentos de ver, vale, qué tipo de emociones metemos para los niños, para sus padres, qué efectos tienen. Si hubiese habido los mismos efectos beneficiosos que las otras cosas que hemos hablado, estaría ahí. Entonces, si no está ahí, es porque quizás está todavía un poco a nivel de teoría, que puede funcionar o no en la práctica, pero no está tan desarrollada, tan testada como las otras cosas de las que hemos hablado. Indirectamente hay ingredientes ahí. Tenemos mucho énfasis en el libro sobre el estrés. Y el estrés en sí es una emoción y es la emoción de las más negativas. Y ahí sí que hay muchísima investigación que dice el estrés puede ser por muchas razones. Puede ser por pobreza, puede ser por el ámbito familiar, puede ser por la escuela, puede ser aquí, estamos en Miami, mucha gente ha tenido que emigrar de otros países, ha tenido que salir de un país. Eso, pues un choque muy fuerte. Entonces, el estrés está clarísimo que es muy nocivo y hay modos específicos de manejar el estrés. Tema de interacción social, también hablamos de él. Entonces, lo que intentamos es identificar los ingredientes activos más importantes para priorizarlos. No decimos que son los únicos, pero el sueño es otro ejemplo. El sueño es importante. O sea, si yo no hubiese dormido nada en las últimas 3 noches, está claro que ahora no podría rendir, ¿no? No podría dar una charla ni en inglés, ni en castellano, ni en nada. Pero eso no quiere decir que sepamos cuántas horas exactamente tenemos que dormir cada noche. No hemos visto investigaciones buenas que dicen, para este tipo de personas, si duermen 1 hora más al día, va a resultar en esta mejora de la atención o de la memoria o en una reducción de depresión. Entonces, hemos priorizado, pero, por ejemplo, el manejo del estrés también resulta el mejor sueño, porque muchas veces uno no duerme bien porque está demasiado estresado. Entonces podemos hacer técnicas como las que acabo de hacer, de cerrar los ojos a la mañana y antes de ir a la cama, y eso nos va a ayudar también al sueño. Entonces, como resumen, intentamos ver qué es lo más claro.
Y después hay otras cosas, pero empecemos por lo claro. Y bueno, cuando hacemos ya esto, podemos hacer otras cosas. Y dejemos otras preguntas y luego volvemos, si quieres. Ah. Genial. Entonces, muy bien, pero todavía hace falta leer el libro. ¿Alguna otra pregunta? El aspecto de la retroalimentación, yo lo hallo como un punto positivo en el libro porque la tendencia actual en la sociedad occidental, sobre todo aquí en los Estados Unidos, es a tratar de no pensar. Inclusive tengo compañeros míos que son médicos y algunos me dicen, no, piensa tú por mí, ¿no? Yo no quiero pensar. Aquí la gente no quiere pensar. Y la práctica de la retroalimentación viene bien para fortalecer, contrarrestar esa tendencia que hay actual en todas las esferas. Sí. No, pero eso, en inglés solemos decir, don't outsource your brain. En español ya no subcontrate su cerebro. Y de hecho lo metemos en el libro. Porque cuando uno toma decisiones, esa toma de decisiones también nos está entrenando nuestro cerebro. Y queremos entrenar nuestro cerebro, no el del médico o el del supuesto experto que está tomando nuestras decisiones. O sea, el cerebro humano lo tenemos, somos humanos y no orangutanes o gusanos, precisamente para poder aprender en nuestra vida, para tomar decisiones difíciles. Y cuantas más tomamos, más nos entrenamos, y si no, el cerebro no tiene su función. El cerebro, como he comentado, es pequeño, pero consume mucho oxígeno, muchos nutrientes. Entonces, esas neuronas, si no se usan, se mueren, porque están consumiendo energía sin ninguna función. Entonces el cuerpo es listo y dice, no estoy. Si uno está mirando televisión una semana entera, un mes entero, su cerebro va a tener menos neuronas, va a estar más débiles que si está haciendo cosas más interesantes, más desafiantes, más nuevas. Entonces, lo que dices es muy cierto y a todas esferas. Entonces, lo que animamos es a la gente que por eso el libro, por eso cada persona, no es un tema de que yo tengo que ignorar el cerebro o pensar que yo, o Julián, o Eljonon es el súper experto que me va a decir lo que yo tengo que hacer. No, eso no es una falacia. Esto es lo que hay. Estos son modos inteligentes de utilizar lo que hay. Y ahora es el papel del lector de decir, esto es lo que voy a intentar. Álvaro, como tú decías, todas las personas tienen diferentes retos en su vida. Los jóvenes, los mayores, algunos desarrollan Alzheimer, otros no. ¿Cómo determinar qué juego es apropiado según la necesidad de ese individuo que es único? Bueno, primero, déjame que responda, antes de incluso ir a juego, decir cuál de los otros hábitos de vida puede ser que está fallando. Porque quizá es la nutrición. Si uno está comiendo cosas si uno va a McDonald's o a Burger King todos los días y esa es su nutrición, diría, cambia eso es lo que importa. Un juego no te va a ayudar. Si uno está todo el día en la televisión sin hacer ejercicio aeróbico, eso es lo importante. Entonces, primero es importante qué es lo que hace falta. Y el juego puede ser un modo de conseguir lo que hace falta. O sea, por ejemplo, hay juegos o herramientas, por ejemplo, en Inglaterra tienen el National Health Service, un sistema de salud muy bien integrado, y ahora mismo, si una persona tiene síntomas de depresión o de mucho estrés, lo primero que le recomiendan es un programa específico que se llama Beat the Blues, que es lo que llamamos ahí replanteamiento, que es, no sé si es un juego, es una aplicación informática que está probada, que ayuda a mejorar los pensamientos, a reducir el estrés, a reducir depresión. Entonces, pero eso, para otra persona, sería irrelevante. Entonces, el primer punto de partida es, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Estamos intentando mejorar una capacidad específica o estamos intentando mejorar una variedad? Si queremos mejorar una variedad, tiene que tener los ingredientes que he comentado de novedad, de variedad y de desafío. Entonces, hay muchos juegos diferentes que pueden proporcionarnos eso, siempre que los cambiemos, ¿no? Si estamos solo todo el día con un juego, tampoco nos va a ayudar. Y hay juegos específicos que están desarrollados para entrenar una variedad de juegos que no son perfectos, pero bueno, son mejores que hacer rompecabezas. Entonces, en el capítulo creo que es el 8º, de entrenamiento mental, que revisamos todos los productos, al final revisamos la ciencia de todos los productos y también tuvimos una encuesta con unas 3.000 personas preguntándole qué productos habéis usado y a nivel subjetivo,
O sea, ¿habéis visto un beneficio? ¿No habéis visto un beneficio? Y combinamos esas dos metodologías para elegir. Hay 4 productos que explicamos qué es lo que hacen y que pensamos que son buenos puntos de entrada. Uno es el de Lumosity, para gente joven, que quiere una cosa ligera, un poco variedad. Otro es uno de Posit Science, que es para gente un poco más mayor, de más de 50 años, que mejora lo que es procesamiento de información visual o auditiva. Por ejemplo, el Allstate, que es una empresa aseguradora, y, ¿cómo se llama en inglés? AAA, de Automobile American Association. Los dos dan a sus miembros un programa de ordenador que mejora capacidades perceptuales y cognitivas relacionadas con el conducir seguro. Entonces, ese programa es genial para eso, pero tampoco te va a ayudar para la otra prioridad. Hablamos también de Cogmed, una empresa que hace entrenamiento de memoria de trabajo, y también hablamos de M-Wave, que es una empresa de las de biorretroalimentación, que tiene ahora aplicaciones baratas y buenas para automejorar el estrés. Pero hay muchos otros. Entonces, antes de saltar a un juego es, primero, cuál de las otras piezas del rompecabezas puede ser más importante, y segundo, de los videojuegos, depende de lo que yo quiera, cuál es que me puede ayudar mejor. Y yo creo que cada vez va a estar más claro. Hay algunas empresas, de hecho, que están trabajando con el FDA para temas como múltiple esclerosis, como esquizofrenia, para decir, este juego te ayuda en este tipo de contexto médico, pero todavía no estamos ahí. O sea, todavía hay que tomar decisiones. En el libro mencionas diferentes tipos de juegos para diferentes problemas o situaciones. Sí. ¿Más preguntas? Mi amenaza es que si no hay más preguntas, volvemos a hacer otra meditación. Hasta que... Vale, oye, pues, exacto. Entonces, como último pensamiento, a veces nos preocupamos y esa preocupación en sí es peor que lo que hacemos. El alcohol, 1 o 2 vasos de vino o de cerveza no tiene absolutamente ningún problema, o sea, incluso tiene un efecto protector. Más, no lo recomiendo, pero vamos, no nos preocupemos de 1, 2, así que adelante. Y gracias por venir a todos.